Para que tu día siga con muy buena onda. Poné Paradas Salta en 93.3 Radio Mitre Salta. Hablamos de que se eliminaron en el sector industrial, se eliminaron en el sector agropecuario. Sí. Y bueno, para tener una opinión que esté relacionada con nuestros productores salteños y con nuestra producción, vamos a hablar con el presidente de la Rural de Salta, Ignacio Lupión. Buenas tardes, Ignacio, bienvenido a Parada Salta. Valeria Capizano, Andrea Yarat, te saludamos. Valeria, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, Ignacio, muchas gracias por atendernos. Y bueno, podemos decir que se ha logrado finalmente uno de los objetivos por los que tanto vinieron trabajando ustedes, ¿no? Hablando siempre del sector productivo, agropecuario. Sí, así es. La verdad que esto es una noticia, bueno, que en realidad ya se había tocado en la campaña presidencial estos temas, y era como yo creo que una de las prioridades que iba a tener este nuevo gobierno, y que lo haya cumplido en los días que lo cumplió, la verdad que entusiasma y da mucha esperanza a todo el sector productivo que viene tan castigado en los últimos años, ¿no? Sí. Yo creo que esta noticia en los últimos 10 años debe haber sido la noticia más importante que tuvo el sector. Es una noticia que da, sobre todo al sector productivo de Salta, da una forma de trabajo, o esto impulsa a que se siga produciendo o que se empiece a producir como no se hacía en los últimos años. Yo creo que esto va a ayudar muchísimo a toda la actividad económica de la provincia, ¿no? Es lo que estaba faltando. No quiere decir que esta es una solución, ni mucho menos que esto va a ser mágico y que va a dejar al productor de nuevo en una situación de rentabilidad total, ¿no? En Salta todavía va a ser el problema es grave, y tal es así que solo con la soja, que bajaron 5 puntos las retenciones, sí, yo estimo, bueno, ahora hay que sacar unas cuentas y demás, cómo va a llegar Salta, la soja de Salta el año que viene, pero me parece que todavía no va a ser rentable con los rindes promedios históricos que tiene la provincia. Lupión, yo creo que en realidad entonces estamos hablando de una oxigenación para el sector por un reclamo que ya podríamos decir que venía siendo histórico de los diferentes sectores productivos hacia el gobierno nacional. Por otra parte les queda, calculo, una materia pendiente que tiene que ver con el flete. Sí, así es. ¿Sos Valeria? Sí, soy Valeria. Valeria. Lo del flete. Nosotros nacimos en Salta, producimos en Salta, y sabemos que desde este lugar es donde tenemos que llevar la producción a distintas partes del mundo si queremos ser competitivos, ¿no? Lo que sí pedimos es que haya las mismas condiciones para la soja de Salta que para la soja de la pampa húmeda. ¿Por qué? Porque al tener 30% de retenciones aún la soja, la de la pampa húmeda tiene que llevar con ese 30% de retención a 200 kilómetros del puerto, y nosotros tenemos que llevarlo a 1.200 o 1.300 kilómetros del puerto. Entonces sigue habiendo una disparidad importante, y creo que lo del flete nos tenemos que sentar a conversar y a dialogar, porque se necesita una compensación diferente para que la soja sea rentable en Salta, ¿no? Lupión, ayer en otra de las medidas que anunciaba el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, hablaba de la eliminación de los ROE. ¿Ustedes ya tienen la confirmación de esto? ¿Ya se empezó a trabajar? Porque recordemos que hasta hace un par de meses estaba como bastante complicado el tema de la comercialización, principalmente de granos, a países limítrofes. Hablamos de la cercanía que tiene Salta con la frontera boliviana, que es como un público demandante de los granos locales, y con esta certificación, estos ROEs que se necesitaban, se imposibilitaba. Ayer yo lo escuchaba al ministro Prat-Gay anunciando que se suspendía creo que es un certificado, que necesitan un trámite burocrático que tienen que hacer. ¿Ustedes ya han tomado conocimiento de esta noticia? Sí, bueno, todavía creo que no salió, no vi el boletín oficial de hoy, no sé si habrá salido que sacaban este ROE, ¿no? Este ROE es un registro de operadores para la exportación.
que nos lo saquen, y sobre todo lo que saquen de Salta es una buena noticia, pero tampoco es la solución. ¿Por qué? Porque te doy un ejemplo. Un productor boliviano que haga pollos necesita un maíz, ¿no? Ese maíz lo podría llegar a comprar en Salta, y ahora lo va a poder comprar en Salta, pero lo que perdimos en estos últimos años es la credibilidad de ese productor boliviano que produce pollos allá. ¿Por qué perdimos? Porque de un día para otro le cortamos su insumo principal, que es el maíz. Claro. Entonces, ese productor boliviano, ¿qué hizo? Se fue a comprar el maíz a Brasil. Entonces nosotros ahora tenemos que empezar a construir credibilidad. ¿Para qué? Para que ese productor de Bolivia nos venga a comprar el maíz y sepa que siempre se lo vamos a poder exportar bajo las mismas condiciones, y no que de un día para otro vamos a cortar la exportación. Entonces ahora el desafío que tenemos es de empezar a construir de nuevo los mercados externos. Por eso vuelvo a repetir que esto no es una magia. Esto tenemos que construir de todo, empezar a construir desde ahora en adelante cómo queremos o qué es lo que queremos de Salta. Porque creo que es muy importante Salta que se convierta en un polo de productora de maíz para abastecer nuestro mercado local. Tenemos que transformar el mercado, el maíz de Salta, lo tenemos que transformar en carne en Salta, y lo que nos sobra tratarlo de exportar a mercados mucho más cercanos, como puede ser el boliviano, el peruano o hasta el mismo chileno, y dejar de llevar el maíz al puerto de Rosario. ¿Me explico? Sí, está claro. Ignacio, con respecto a que, bueno, ya se anunció también en horas de la mañana, ya se estaba hablando del tema ayer, la eliminación del cepo. Estamos, bueno, el consumidor final es el que empieza a fijarse si aumentó la carne, cómo va a impactar esto en los demás alimentos, y cómo lo ven ustedes a este tema, específicamente, por ejemplo, en el sector ganadero. Bueno, en el sector ganadero, esta devaluación o esta sinceramiento del precio del dólar, probablemente no va a tener ningún impacto, ¿no? No tendría que tener ningún impacto porque la carne argentina no se exporta. La carne en Argentina es casi totalmente de consumo interno, por muchas razones, ¿no? La carne no se exporta, primero porque también perdimos los mercados, como lo perdimos boliviano, que les daba el ejemplo del maíz recién. El mercado de la carne ya lo perdimos hace varios años, desde el 2005, cuando se prohibió la exportación de carne, perdimos tal vez el caballito de batalla por excelencia de Argentina, que es la carne argentina, que sigue teniendo un muy buen nombre en el resto del mundo, pero hoy no la pueden comer porque no la exportamos. Entonces, la carne, al no exportarse, la devaluación o este sinceramiento del dólar que va a llegar, como no exportamos, no va a aumentar. No tendría que aumentar tampoco la carne en Salta, ¿no? Creería yo que no es lo que está sucediendo, cosa que no debe tener que ver con que se haya eliminado el cepo o se haya sincerado el precio del dólar, como bien lo decías, sino quizás con una especulación, ¿no? También de parte de algunos intermediarios. Seguramente va a haber que revisar sobre todo el precio final, el precio del mostrador, de cómo está la carne. Y se hubo una suba que ya se había dado hace unos 20 días atrás, suba de la carne, no fue nada que ver por el dólar ni por esta eliminación de las retenciones a la carne, sino lo que estaba pasando con la carne es que no hay la oferta de novillo gordo, de vaca gorda, no es suficiente en ese momento, y que es muy estacional. ¿Pero por qué? Porque tenemos 12 millones menos de cabeza de lo que teníamos hace 10 años atrás. Entonces, al no haber una oferta suficiente y la demanda crecer, porque la demanda de la carne es muy estacional, ¿no? Que empieza a crecer por periodos. Bueno, también crece la población de Argentina, crece la población de Salta, creció un poco el consumo, y ese poco que crezca el consumo ya no podemos abastecer, o hacemos que la carne suba. Y que si subió hasta ese momento, hace 20 días atrás, y no tendría que repercutir con estas medidas de esta semana, más aún el precio de la carne, ¿no?
Ignacio, ¿tuvieron oportunidad de reunirse con el nuevo ministro de Ambiente y Producción, con el contador Montero? No, con el contador Montero no, pero me junté el día martes con Flavio Aguilera, que es el nuevo secretario de Asuntos Agrarios. La verdad que, bueno, creo que es un buen inicio porque rápidamente después de su asunción, que fue el viernes, nos juntamos con él el día martes y ya empezamos a trabajar en conjunto, empezamos a hablar, bueno, de esta ley ganadera que se frenó hoy en senadores y que, bueno, aparentemente recién se va a tratar el año que viene, que también le pedimos que esa ley participemos los productores o la producción en general y las instituciones intermedias para consensuar una ley que sea realmente de fomento en la ganadería. Empezamos, bueno, hablamos de lo que vamos a empezar a trabajar y trabajar en conjunto la Secretaría con la parte ganadera y la parte agrícola, así que creo que es un buen comienzo de esta Secretaría y bueno, y del Ministerio en general, ¿no? Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, si no volvemos a comunicarnos, espero que tengan un buen inicio del año 2016. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre, sobre todo en estos meses de reclamo y demás, siempre estuvieron pendientes de nosotros, así que desde ya muy agradecidos. Ojalá que sea un buen año. Ojalá que sí. No está pintando buenas las lluvias, sobre todo en lo que es el este de la provincia y en el norte, así que esperemos que esto mejore. Creo que la única forma que tenemos para salir adelante es produciendo y llevando, y que la actividad económica se generalice, sobre todo en los pueblos del interior. Así exactamente, que, bueno, exactamente. Gracias a ustedes por llamar, ¿no? Muchas gracias, Ignacio. Buenas noches. Bueno. Para que tu día siga con muy buena onda, poné Paradas Alta en 93.3 Radio Mitre Salta.